Entonces la educación de las niñas de la aristocracia ocurre en la corte. Allí, dice Marcela Ginestedt, se asiste a la autoconstrucción y representación de la identidad cortesana como un estado teatral. El lenguaje corporal se convierte en un elemento de distinción. La conversación, el arte de la elocuencia, de la retórica, de la persuasión y el convencimiento son habilidades muy importantes para la clase dirigente. Tanto el cuerpo como un elemento de distinción y el buen decir, el buen hablar, se someten a normas de poder y control más amplias destinadas a conducir al autodisciplinamiento, a la autorregulación del individuo. Entonces recapitulemos. Los objetivos de la educación humanista, que está dirigida a príncipes y cortesanos, está orientada a formar hombres y cristianos, almas virtuosas y piadosas, sobre la base de una educación de carácter integral y universal, donde en este programa humanista se combinan los buenos modales con la prudencia y la mesura. Ellas conducen a las reglas de la urbanidad, por eso hablamos de la civilidad y del origen de la civilización occidental. Así como estudiamos una educación destinada a las clases dominantes, también tenemos que pensar en qué tipo de educación recibían los sectores menos favorecidos de la escala social, los sectores populares. Para la infancia sumida en la pobreza, la pedagogía trataba de fomentar prácticas rudimentarias, memorísticas, y empobrecida respecto del saber, ¿no es cierto? Catecismos escritos en un lenguaje muy sencillo, muy concreto, que tenían como fin obtener respuestas cortas y exactas. Nada de elocuencia, ni de arte de persuasión, de convencimiento, ni elegancia en las actitudes corporales, ¿no es cierto? La catequesis estaba orientada a conducir las almas, a incorporar el disciplinamiento físico destinado a inculcar obediencia y reverencia a los superiores, humildad, sumisión, desterrar los malos hábitos, formar fila, ayudar en la misa, cantar himnos religiosos. En conclusión, como decíamos, nada de bellas letras, a lo sumo saber leer, escribir y contar y aprender algunos oficios. Tanto en regiones alcanzadas por la Reforma como en las católicas, esta educación para los pobres se impartió en pequeñas escuelas de caridad. En la época estaban asociados a la vagancia, la suciedad, el desorden, el ocio, los disturbios, y por ello se intentó encerrar a estos niños pobres en las escuelas para ellos mismos, en hospitales u hospicios, internados, a fin de inculcarles hábitos de trabajo, sumisión y obediencia por medio de castigos corporales. Estas imágenes representan obras de arte en donde se manifiestan los castigos corporales a los niños. También había una educación destinada a las clases medias o a la nueva nobleza, dice Julia Varela, que son los que estarán a cargo de los jesuitas, las escuelas jesuitas, que a los hijos de las clases medias les enseñaban la compostura, la honestidad, la mansedumbre, la modestia y un cuerpo decente, velado, y también se insistió en el sentimiento de pudor. Volvamos a nuestra matriz conceptual de la cultura escolar, pero esta vez pensada en términos de orden, método y disciplina. Un espacio cerrado, separado y cerrado, curso dividido en niveles y un cuerpo profesional específico. Esta es la base de la cultura escolar, de esta categoría de análisis que le permite a Dominique Julliard tratar de comprender la dinámica interna de la escuela. La aparición de un espacio cerrado fue muy importante para los protestantes.
así como mencionamos el desarrollo de estrategias de gubernamentalidad a los fines de otorgarle una racionalidad al Estado, la educación también generó diversos mecanismos de regulación y control de los niños y jóvenes, ellas mismas también insertas en un marco general de regulación de la vida de los individuos. El nacimiento de la pedagogía moderna en el siglo XVI tiene sus motivaciones en la necesidad de regular y disciplinar a los niños, las niñas y los jóvenes, y sus primeros modelos surgen de pautas religiosas. Por eso Inés Dussel usa la metáfora de la religión como partera del aula. El alumno, en esta metáfora de la religión como partera del aula, porque las tradiciones religiosas, ya sea católicas o protestantes, proporcionan un modelo de encierro y disciplinamiento, que es el pastoreo. De este modo el alumno se convierte en un rebaño, que forma parte de un rebaño. Y en este grupo, en este conjunto, logra la conducción de sí mismo, de la buena o de la mala conciencia, y los maestros ejercen el gobierno sobre las personas, ¿no? Este arte de gobernar a los niños a través de la obediencia, la vigilancia y los castigos corporales. Lo importante, dice Inés Dussel, es que para la ética protestante, o sea, para la ética pastoral, lo importante es prevenir el pecado en forma de buen comportamiento. Entonces, la novedad en el siglo XVI es el nacimiento de la pedagogía moderna, pero en esta el gobierno de los niños se ajustó cada vez más a un modelo de encierro en instituciones que pretendían la formación completa en todos los aspectos del niño o del adolescente. El aula se convierte en un microespacio cerrado, un lugar de enclaustramiento, de individualización, vigilancia y control. Así, en este espacio, en estas formas, en estos discursos, el sujeto escolar se convierte en un colegial sometido a normas concretas cotidianas, en un espacio separado de la calle, muy diferente al estudiante medieval y a la enseñanza medieval, ¿no es cierto? El espacio también estuvo regulado, vigilado y controlado. Por otra parte, en los colegios, otra de las novedades de la pedagogía moderna que surge en estos espacios separados, en los colegios, como decíamos, surgió el plan de estudios. Los que inauguran esto fueron los jesuitas. El plan de estudios, para los jesuitas, o en latín Ratio Studiorum, supuso la organización de los estudios en grados, en cursos, y esto es una radical novedad para la pedagogía del siglo XVI. Recordemos que las escuelas jesuitas surgen en el marco de la Contrarreforma católica, son instituciones que surgen de esta institución con el fin de frenar el avance de las ideas protestantes. Entonces, hasta el siglo XVI, la universidad era la única que tenía el monopolio y la responsabilidad de la enseñanza. Y por consiguiente de ella dependía el futuro de las reformas pedagógicas. Pero a mitad del siglo XVI, frente a la corporación universitaria, se constituyen otras instituciones que van a desposeer a la universidad de su monopolio, como por ejemplo la Corporación de los Jesuitas. El fundador de estas escuelas fue Ignacio de Loyola, que creó la Compañía de Jesús. Si bien en el seno de la Iglesia, también propendieron a enseñar una educación laica. Y la novedad, entonces decíamos, fue organizar la enseñanza en un plan de estudios, la Ratio Studiorum, en latín. Y este plan de estudios se volvió un reglamento para todas las escuelas jesuitas de Europa, diseminadas en Europa. Esto también fue una novedad, un elemento nuevo en términos educativos, la organización de los estudios y que además se convirtió en un reglamento para otras escuelas. De este plan de estudios, que se divide en estudios inferiores y superiores,
no desaparecieron totalmente la dialéctica o la lógica que había predominado en las universidades medievales. Pero la base de los estudios es la piedad y las bellas letras, como la de los humanistas. Los estudios se dividieron en estudios superiores e inferiores. La filosofía y la lógica propia de las universidades medievales quedaron solamente reducidos a 3 años y eran los estudios superiores que preparaban para la teología. Pero lo más importante de estas escuelas fueron los estudios inferiores, que duraban 6 años y se consideraba una verdadera enseñanza de lo que Durkheim reconoce como la escuela secundaria, en Francia, ¿no? Porque Durkheim habla de Francia. En estas escuelas jesuitas se recuperan los estudios grecolatinos, se excluye el francés, solo se les permite hablar latín, tanto en la clase, pero también en los pasillos, en las aulas y en los lugares donde habitaban. Y se despojó de estas instituciones el uso de la lengua materna, de las lenguas vulgares. Se consideraba que el escolar debía estar solo sumergido en los estudios y no distraerse con cosas mundanas. Por eso la base de la literatura eran los textos de la antigüedad clásica y no la literatura nacional. Lo fundamental era el estudio del griego y el latín. Estas letras, estas bellas letras, como dirían los humanistas, tenían la función de ingresar al niño en la civilización antigua, porque allí se encontraban los ideales de buen hombre. Las lecturas comentadas eran muy útiles, tanto como los deberes escritos. Otra novedad: las tareas escritas se convierten en la base de los ejercicios escolares. No existe el ejercicio escrito en la universidad medieval o en otra institución educativa previa. Es un invento, es una invención de la escuela de los jesuitas. Vamos a seguir estudiando a los jesuitas en el próximo video.